escuchan ahora? Sí, profe, se lo Sí, escucha. profe, se le escucha. Muy bien, porque decía alguien que no se escuchaba. Vamos a tratar de apagar los micrófonos y los encienden cuando hay preguntas o consultas. Así no hay interferencias. Decía entonces que comenzamos la clase de hoy, viernes 26 de marzo, en la hora que estábamos citados con un poquitín de retraso. Mil perdones. Antes de comenzar la clase, pregunto, ¿hay preguntas o consultas de cosas que no hayan quedado claras y que quieran aclarar ahora? Las escucho. Profe, una pregunta. Sí, Candela. El comentario de la novela, ¿a dónde lo enviamos? Envíenlo al... por el momento envíenlo al correo que ustedes tienen, que es el mismo. Después vamos a poner otro. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Profe, en cuanto al comentario, ¿tiene que tener alguna extensión marcada o, No, yo les digamos, suelo tiene un decir lo límite? siguiente. Tiene que ser un poco más que un mensaje de texto y un poco menos que la novela propiamente dicha. En esos dos parámetros ustedes se mueven. Bien, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Silvia parece que quiere preguntar. No, Carla. Carla, muy bien. El trabajo que tenemos para el 7, tenemos que hacerlo en base a Morín, que es el derecho político, capítulo 2 el poder y capítulo 1 la ciencia política. Claro, allí ustedes tienen en el temario, que es el programa, la unidad 1 se refiere a la política, lo político, qué es el derecho político, qué es la ciencia política, etc. Y allí les he colocado un material que es Mario Justo López, que es el derecho político, un trabajo de Edgar Morin sobre las fronteras de lo político y dos textos míos. Además, hay un video, ahora le vamos a agregar otro sobre la política. Todo ese material se refiere a la unidad primera. Lo que les estamos pidiendo es ese trabajo de comentario que pueden elegir el formato que ustedes prefieran. Quieren hacer una breve síntesis en Word, lo hacen. Quieren hacerlo con un formato de PowerPoint, lo hacen. Quieren utilizar Instagram, quieren utilizar YouTube, todo esto lo han hecho años anteriores los alumnos, de acuerdo al gusto y a las posibilidades de cada uno, lo hacen y lo suben. La idea es de que en este trabajo ustedes puedan ir ya estudiando la unidad primera. ¿Por qué hacemos esto? Yo les dije al comienzo que les iba a explicar el por qué y el para qué de cada actividad. El por qué es porque el alumno se ha de ir familiarizando con la bibliografía y con los contenidos temáticos desde el comienzo, ir acompañando las clases de manera tal que no se junte todo
dentro de 1 o 2 meses y se pierde lo que uno va haciendo clase a clase, día a día, semana a semana. ¿Para qué? Para ir preparando lo que es la evaluación propiamente dicha, que consistirá en 2 parciales y un coloquio, pero antes de esos parciales, el alumno ya va realizando este tipo de trabajos prácticos que los vamos a aprobar o a desaprobar. Si los desaprobamos, significa que hay que hacerlo de nuevo. Los alumnos deberán tener al momento final aprobados los trabajos prácticos, los parciales, iremos al coloquio y tendremos la promoción. Si lo vamos haciendo paso a paso, no hay ningún problema. Me doy cuenta que a veces puede haber alguna pequeña demora, pero la idea es de que vamos respetando los plazos. Por eso pongo tareas y fecha. Si hay alguna otra consulta, la contesto y si no, voy a iniciar la clase. Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Tomo asistencia, profesor? ¿Tomo No, asistencia? no, vamos a dejar grabado y con la presencia de ustedes a través de la grabación estamos cumplidos. No utilizamos otra formalidad. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan descansado de mí durante estos días, que hayan hoy podido dormir un poco más. Y bueno, y vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a abordar lo que sería... Profe. ¿Sí? Disculpe, pero si Silvia puede apagar el micrófono, porque si no a usted se la escucha muy mal. Muy bien. Silvia, le vamos a pedir que apague el micrófono. ¿Puede, Silvia? Sí, estoy intentando. Muy bien, ya está. Bueno, son todos estos aprendizajes tecnológicos que tenemos que ir haciendo. No se asuste Silvia y no se asusten los demás alumnos si de primera uno no puede hacerlo. Esto nos vuelve a todos aprendices. Algunos aprendemos un poco más tarde, otros aprendemos más temprano, pero tenemos que aprender todos. La pandemia y esta forma de relación virtual nos obliga a nuevos aprendizajes. No hay que asustarse, no hay que tomarlo como una tragedia, hay que tomarlo en todo caso con humor y seguir adelante. Muy bien. Vamos entonces a introducirnos al segundo tema de nuestro programa que se refiere al poder. Hasta el momento hemos hablado de la política. Ahora nos vamos a referir al poder. En el lenguaje coloquial, nosotros solemos referirnos al poder como si fuera un objeto. Me explico. Solemos decir, fulano de tal tiene poder, fulano de tal no tiene poder, perdió el poder, adquirió más poder. En este lenguaje coloquial en el que todos estamos inmersos y hacemos uso de esa
forma de hablar, el poder pareciera ser un objeto que se adquiere, que se acrecienta, que se pierde, como otros tantos objetos. Pero en realidad, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Juan tiene poder, o ahora lo estoy viendo a Nahuel y digo, bueno, Nahuel no tiene poder, lo que estoy queriendo decir es que al Juan, al Nahuel de nuestro ejemplo, o a Silvia, o al nombre que ustedes quieran poner, alguien o algunos le obedecen. O sea, si yo digo, fulano tiene poder, significa que hay uno más o varias personas que le obedecen, que le siguen. Por tanto, el poder es básicamente una relación de mando y obediencia. Adviertan ustedes que acá utilizamos la palabra mando y colocamos su inmediato correlato, obediencia. Sin obediencia, obviamente que el mando no tiene sentido, porque cuando decimos que alguien manda, es porque alguien o algunos le obedecen. Y allí aparece el poder como una relación. En los textos que van a leer y en un pequeño video que les he grabado bajo el título del poder, estoy diciendo esto sobre lo que no voy a insistir demasiado para evitar repeticiones. Después ponen ese video que es muy corto, 10 minutos, y les va a ayudar junto a la lectura de los textos que he colocado. Están ya en el aula virtual y están en el grupo de Facebook para que ustedes puedan continuar con el estudio de este tema. Entonces, sintetizando, digo, el poder es básicamente una relación de mando y obediencia. Hay allí la cita de un autor, en realidad son 3 autores, uno que es un clásico, el inglés Thomas Hobbes, que refiriéndose al poder decía que era el conjunto de medios presentes para alcanzar un bien cierto y futuro. Y Locke, otro inglés contemporáneo casi de Hobbes, dirá: poderes, él habla en plural, son relaciones. Relación. Este sentido relacional del poder. Por eso es que otro autor está citado allí, lo van a encontrar ustedes, dice: el poder es en cierta medida un objeto de posesión y en gran medida una relación. Quedémonos con esta idea de esta relación de mando y obediencia, lo que nos lleva a formularnos la segunda pregunta: ¿por qué se obedece? La obediencia, como decía un autor francés en un texto clásico sobre el poder, que es Bertrand de Jouvenel, refiriéndose a la obediencia, hablaba de esta suerte de misterio colectivo, ¿no? El por qué se obedece, al mando, es un fenómeno complejo
en cierta medida misterioso y que obedece a múltiples causales, valga la redundancia, ¿no? Hablando de obediencia, o sea, que la obediencia tiene que ver con múltiples causales. En términos generales, podemos decir que hay dos grandes razones para la obediencia: la coerción y el consentimiento. Fíjense que he puesto énfasis cuando he dicho y. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solemos pensar que cuando hablamos de consentimiento y hablamos de coerción, un término excluiría al otro. No se trata de consentimiento o coerción. Subrayo el y, queriendo decir que estos dos elementos están siempre presentes en una relación de poder. De manera distinta, en una cantidad diferente, ambos elementos. Nunca el poder se basa en la obediencia en base solo al consentimiento y nunca la obediencia se obtiene solo por la coerción. Hagamos ahora una pequeña aclaración. Cuando de coerción hablamos de la posibilidad del uso de la fuerza, no del uso efectivo. Ahí hablamos de coacción, es decir, cuando esa fuerza que está en potencia en la coerción se convierte en acto. Alumnos de derecho les suelo poner un ejemplo fácil de entender y que lo han estudiado seguramente en su curso de Derecho Procesal. Les han explicado que cuando alguien es citado como testigo en un proceso civil o penal, se lo cita y en la citación hay una forma de coerción. ¿Por qué? Porque se dice, si usted no concurre, podrá ser traído por la fuerza pública. Es decir, hay una amenaza que está allí en suspenso. Normalmente los testigos van sin que le mandemos un agente de policía a que lo traiga al tribunal. Pero vamos a suponer que ese testigo no quiso asistir, que fue remiso, que desobedeció, y entonces esa amenaza será traído por la fuerza pública, se activa, digamos. Entonces va y se lo trae por la fuerza. Allí se lo está coaccionando. Esa coerción, que era potencial, que era una amenaza, se convierte en acto. Digo, este ejemplo no es el único, pero para un estudiante de derecho, como ustedes que ya están familiarizados con leyes, procedimientos y todo lo demás, lo pueden entender fácilmente. Esa coerción, posibilidad del uso de la fuerza, tiene a su vez tres dimensiones. Puede ser la coerción física, el uso de la fuerza física, el ejemplo que propusimos recién, va un agente de policía, lo esposa y lo trae ante el tribunal o lo coloca en prisión.
puede ser de naturaleza económica. Una multa, por ejemplo, una sanción pecuniaria. Si no hace tal cosa, lo multamos. Y puede ser también de naturaleza psicológica, es decir, cuando se persuade, se presiona, incluso hasta puede llegar a una manipulación. Por ejemplo, el tema de la propaganda política tiene mucho que ver en este campo como una forma de coerción que no toca nuestra integridad física ni nuestra libertad ambulatoria, no toca nuestro bolsillo, pero nos condiciona desde el punto de vista psicológico. Esto es entonces lo referido a la obediencia. Ahora bien, el poder, las relaciones de poder, tienen básicamente tres características. La primera, decimos que el poder es un fenómeno humano. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Que en todo grupo humano se dan relaciones de poder y que esto es constitutivo de la convivencia. Acá nos referimos a algo que ya vimos en la unidad primera cuando hablábamos de la política como una actividad humana que es connatural al hecho de vivir con los otros en sociedad, porque la política implica necesariamente relaciones de poder. La segunda característica es de que el poder es un fenómeno de coerción, es decir, las relaciones de poder, pero en este caso, cuando hablamos de un fenómeno de coerción o que implica la coerción, como dijimos hace un instante, no quiere decir que sea exclusivamente de naturaleza coercitiva. Quiere decir que siempre, en mayor o en menor medida, hay un grado de coerción. Por ejemplo, aclarando esto, ustedes acaban de leer o están terminando de leer un libro, 1984, en el que se han sumergido en un estado totalitario en el cual ese que manda, el gran hermano, está, diríamos, omnipresente y es claro, ustedes me parece que lo han percibido, casi lo han sentido en la piel, esa imposición, ese temor que la amenaza de sanciones o la aplicación de sanciones, el condicionamiento psicológico, los elementos económicos actúan. Pero aún en esa realidad no podemos decir que sea solo coerción. Hay elementos consensuales. Podrán estar estos viciados, podrán no ser genuinos, podrán ser fruto del acostumbramiento, del paso del tiempo, pero siempre está presente, aunque en este caso en un grado mínimo, el elemento consensual. Los llamados regímenes totalitarios, como fue la Alemania nazi, la Italia fascista, el comunismo soviético,
aparecen ante nuestros ojos y cada vez que vemos series, que leemos, que vemos películas de cada uno de estos regímenes, vemos, sentimos la opresión, la coerción, el control. Pero aún en esas situaciones hay elementos de consentimiento, en grado muy escaso, pero los hay. Porque cuando ese consentimiento falte totalmente, el régimen se desmorona. El poder no puede basarse solamente en la coerción. Es un fenómeno complejo y misterioso, como decíamos hace un instante, y esto tiene que ver, incluso últimamente se han difundido algunos textos escritos por dos autores argentinos sobre la desobediencia, civil. Es decir, esto que aparecería como una herramienta para oponerse a ciertas medidas o podría ser en algunos casos a todo un régimen político, basándose en un instrumento que no es la fuerza, sino que es negar consentimiento, desobedecer. Y de esta manera, si esta desobediencia se generaliza, el poder queda desnudo, como en el viejo y tan repetido cuento de el rey que le pide a un sastre un traje muy especial, por falta de tiempo o porque se olvidó, llega el día de llevarle el traje al rey y simplemente le dice: Majestad, este traje que le acabo de hacer, que es extraordinario, tiene una rara virtud. Los tontos no pueden verlo. Obviamente que el rey no quería aparecer como tonto, se sacó toda la ropa y se colocó este magnífico traje. En realidad el rey estaba desnudo. Los cortesanos, que no querían pasar como tontos, alababan esa ropa tan extraordinaria que tenía el rey y que este pícaro sastre le había preparado. Todo transcurría muy bien hasta que pasó un niño, entre paréntesis, dicen que los locos y los niños son los que dicen verdades, y que comenzó a gritar: el rey está desnudo. Y entonces todos admitieron esa realidad y se mostró el rey desnudo. Cuando falta totalmente el consentimiento, el poder queda desnudo y cae, desaparece. La Unión Soviética vivió este proceso muy complejo y muy interesante hasta hoy para analizar cómo un régimen que tenía tantos recursos de coerción pudo un buen día literalmente desmoronarse y quedar como el rey desnudo, y así colapsó el comunismo en la antigua Unión Soviética. Un fenómeno complejo, hay múltiples razones,
para explicar esta situación. Esto daría para mucho más. Entonces, tendríamos que ver ahora, analizar un tema de la mano de un notable sociólogo alemán, Max Weber. Seguramente ustedes, los que ya han cursado sociología, lo han oído, incluso pueden haber leído algo de él. Max Weber, en su célebre obra Economía y Sociedad, nos enfrenta a una cuestión de la legitimidad, refiriéndose a las distintas formas de poder. Él le llama dominación legítima. Trato de explicarlo de la manera más sencilla y clara posible. La legitimidad, he dicho legitimidad, no he dicho legalidad, que es un problema jurídico político, ni he dicho tampoco justificación del poder, que es un tema de naturaleza filosófico-política. Es decir, hay una cuestión jurídico-política, la legalidad, hay una cuestión filosófico-política, la justificación del poder, y hay una cuestión sociopolítica, que es la legitimidad. Les decía recién, para ser lo más claro posible, que la legitimidad es un problema de creencia. Un poder es legítimo cuando se cree en él. Y Max Weber nos presenta 3 tipos ideales de creencias que dan como resultado 3 tipos ideales de dominación legítima. La dominación de tipo tradicional, la dominación carismática y la dominación racional. Cada una de ellas reposa en un sistema de creencias distintas. En la dominación tradicional se cree en la tradición, en aquellas antiguas costumbres que vienen de un pasado histórico más o menos lejano, y será legítimo el mando en tanto en cuanto se adecúe a ese tipo de tradición. Un ejemplo claro de dominación tradicional son las monarquías tradicionales hereditarias. Se cree que una familia real es la depositaria del poder y es legítimo el mando en tanto en cuanto quien manda sea el heredero legítimo de aquel del cual viene. El hijo del rey le sucederá a su padre, o la hija en el caso de las monarquías que admiten la sucesión por vía femenina, será legítimo si es el hijo o la hija del rey. Y será ilegítimo si alguien que no pertenece a esa familia gobernante accede al trono. Antiguas sociedades en las que se creía en una gerontocracia, esto significa el gobierno de los más viejos,
la tradición manda que sean los más viejos los que han de gobernar. Si de pronto en una sociedad que tiene una tradición gerontocrática gobierna un joven, o sea, se pasa a una efebocracia, será ilegítimo. ¿Pero por qué ilegítimo? Porque contradice la tradición que dice los más viejos son los que deben gobernar. El segundo tipo de dominación legítima es el carismático. Acá se utiliza la palabra carisma, una palabra de origen griego que significa don. Es decir, se dice que alguien tiene un don, una característica que le es innata. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo sé que esa característica que se le atribuye es verdadera? Acá, en esta dominación de tipo carismática, se cree, subrayo, se cree en las condiciones excepcionales de una persona y por eso se lo sigue y por eso se le obedece. Ahí aparece la figura del llamado líder carismático. Y en tercer y último lugar, la dominación racional. Acá se cree en un sistema impersonal, en un conjunto de reglas y de procedimientos a través de las cuales se llega al poder. La dominación de tipo democrática se basa en su origen que quienes gobiernan han llegado al rol de mando a través de un procedimiento en el que se cree. Ese procedimiento es la elección, una elección que ha de ser genuina, es decir, que no ha de estar violentada, diríamos, por el fraude, por un lado, o por la exclusión de una parte de la ciudadanía. Entonces, quien llega al poder a través de este procedimiento, la elección, se lo considera legítimo, porque se considera que esta forma es la más racional de acuerdo a ese procedimiento del cual surgen los gobernantes en un sistema democrático. Ahora bien, estos tres tipos beberianos son tres tipos ideales. ¿Esto qué significa? Que en cada contexto histórico, que en cada régimen político, en cada momento que analicemos un sistema político, puede haber elementos coadyuvantes que, siendo, por ejemplo, una dominación de tipo racional democrática, haya algunos elementos carismáticos o algunos elementos tradicionales que puedan reforzar ese principio. Acá hay una pregunta que se suele formular y lo explico casi todos los años y que en la discusión cotidiana está presente. Si en un sistema democrático, como es en el que pretendemos vivir, el elemento carismático, es decir, la excepcionalidad de un gobernante a quien se le reconocen una serie de características excepcionales, se contrapone al
la legitimidad democrática? Y la respuesta es no necesariamente. Yo suelo decir lo siguiente: depende de cómo juegue el carisma del gobernante en un régimen que se basa en la legitimidad democrática. Y para ilustrarlo pongo dos ejemplos históricos contrapuestos. El primer ejemplo que pongo es Alemania 1933. El sistema constitucional era una república parlamentaria con un presidente que no tenía el gobierno efectivo y un primer ministro, que en la denominación alemana se llama canciller, que surge del parlamento y que es el que gobierna. Ese parlamento se integra por una elección de tipo democrática y de ella surge el canciller. Así fue que en aquel marzo de 1933, el jefe de un partido que a su vez encabezaba una coalición, llamado Adolfo Hitler, gana la elección y que accede al rol de canciller a través de un mecanismo democrático. No cabía duda de que esta persona tenía una serie de elementos carismáticos que despertaba en sus seguidores una adhesión rayana en el fanatismo. El carisma del gobernante, en este caso Adolfo Hitler, contribuyó muy rápidamente a destruir la legitimidad democrática y aquella República de Weimar, se llama Weimar porque la Constitución de 1919, la Constitución de Weimar, era la que fundaba ese Estado democrático constitucional alemán, quedó en el ocaso y durante una larga década se instauró un régimen político que se basaba exclusiva y excluyentemente en la legitimidad carismática. El Führer, palabra alemana que significa conductor o caudillo, era el que gobernaba y su voluntad era la base de todo el orden político y jurídico alemán. El segundo ejemplo es Francia 1956, la Cuarta República Francesa era un sistema democrático, constitucional, parlamentario, gobiernos que tenían una gran debilidad, una crisis política muy aguda, fruto de, entre otras cosas, de la pérdida de los antiguos dominios coloniales. El último era Argelia, y la guerra colonial de Argelia contra Francia colocaba al sistema político francés con una gran inestabilidad. Llega a la presidencia de Francia, es decir, al rol constitucional de mando, el general Charles de Gaulle. Charles de Gaulle era indudablemente un líder carismático. Su desempeño en la Segunda Guerra Mundial, en la liberación de París, lo había constituido como una figura central en la política francesa
de los años inmediatamente posteriores a la finalización de la guerra. Y esta llegada al poder de Charles de Gaulle significó la presencia de un fuerte liderazgo carismático en el sistema político francés, que incluso llevó a reformar la Constitución de la antigua Cuarta República, dio paso a una nueva Constitución que se sancionó durante los primeros años del gobierno de Gaulle. Un presidente fuerte, que no excluía ciertos rasgos del parlamentarismo que quedaron, hicieron que los 10 años siguientes, los 10 años que fueron entre 1958 y 1968, que gobernó Charles de Gaulle en Francia, este liderazgo carismático, a diferencia del primer caso, Alemania 1933 al 45, no solo no destruyó, sino que ayudó a reconstituir y a fortificar el sistema democrático francés que hasta hoy perdura, como todos ustedes saben. Entonces, la pregunta si ayuda o no lleva esta respuesta. Depende del rol que el líder carismático juegue dentro de un sistema democrático. Se podrían decir varias cosas más, pero el material lo tienen ustedes. Está grabado un pequeño video más la clase de hoy, y entonces voy a cerrar aquí para abrir un tiempo de preguntas y luego vamos a pasar a algunas indicaciones sobre los trabajos que hay que hacer. Preguntas sobre la clase de hoy. Profe, yo tengo una duda de cuando hablamos sobre el consentimiento. Sí, Yo, o sea, hasta ahora entendía que el consentimiento necesitaba de la plena voluntad del hombre y su capacidad para autodeterminarse, ¿no? Entonces, vemos que en el libro de 1984 usted dijo que hay un cierto consentimiento por no, digamos, como por no negarse a ese sistema. ¿Se podría llamar consentimiento? A ver, Aunque falte la voluntad o esa voluntad haya sido coactiva. la pregunta suya, Rocío, que siempre la hacen todos los años, yo diría, es una típica pregunta de un alumno de Derecho al cual, fundamentalmente cuando se le enseñan los contratos, se les habla con mucho énfasis de los llamados vicios de la voluntad. Es decir, si el contrato implica un acuerdo voluntario, si hay coerción, si hay imposición, indudablemente que la voluntad está viciada y el contrato es nulo. Indudablemente que en las relaciones de tipo civil, la coerción viciaría, anularía el consentimiento. Ahora bien, en términos políticos, consentimiento es un fenómeno complejo en el cual las personas, si usted quiere puede poner entre comillas, aceptan voluntariamente porque están profundamente convencidas de, porque entienden que les conviene, porque se han acostumbrado a fuerza del rigor y del temor y han como internalizado que eso es así y lo aceptan, de nuevo entre comillas, voluntariamente.
Esto es lo que ocurre en el mundo político, a diferencia del mundo de los contratos en el ámbito civil. ¿Mm? Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. entonces, en el caso de un líder carismático o de la dominación por el carisma, directamente la legitimidad está en el consentimiento sin necesidad de una elección o otro procedimiento. A ver, puede haber o no una elección. Puede ser un golpe militar. No necesariamente excluye o incluye una elección. Claro, sería simplemente una no oposición. La aceptación no solamente es la no oposición, porque en el caso del liderazgo carismático, y usted lo puede ver a través de, por ejemplo, de serie o de película, a donde usted puede ver, puede sentir, puede percibir esa adhesión militante, fervorosa de los seguidores, que se muestran en cánticos, en gestos, en rituales. Generalmente estos liderazgos carismáticos apelan a una serie de ritos sociales en el cual hay espacios, generalmente grandes espacios, mucha gente aclamando, victoriando al líder, donde hay símbolos, banderas, pancarta. Bueno, eso usted lo ve en todas las series que se refieren al comunismo soviético, al nazismo, al fascismo italiano. Algo que ve, por ejemplo, en el caso de la Cuba de Castro, algo que se ve en el caso de la Venezuela actual, ¿no? Esa, diríamos, seguimiento que tiene una serie de rituales que se convierten muchas veces como en una suerte de religión laica, ¿no? Esto hay, por ejemplo, series. Yo les voy a colocar algunas que tengan ganas de ver, por ejemplo, que se hicieron durante el nazismo. Uno, por ejemplo, que se llama La Fuerza de la Voluntad, y que es el Congreso del Partido Nacional Socialista en Nuremberg. Entonces uno ve allí los gestos, los batallones, la disciplina, el espacio, el saludo. El saludo, ustedes saben que el saludo nazi está tomado del antiguo imperio romano. La expresión alemana Heil Hitler, salve Hitler, es la transcripción en ese mundo del Ave César, salve César. Muy bien. Gracias. Muy bien.
¿Qué tal está el mate, Nahuel? ¿Bien? ¿No se ha enfriado el agua? Bien, bien. ¿Mm? No, ahora ya está frío, sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha resultado muy pesada la clase? Bueno, una pequeña, digo serie, no, son algunos avisos. Están puestos en el aula y está puesta en el Facebook lo que hay que hacer, las tareas. Hay una tarea que tienen tiempo hasta el 29, que es la obra 1984 y ese comentario. Y tienen tiempo para hacer la otra tarea sobre el primer tema de la primera unidad de nuestro programa. Me parece que están claras las instrucciones. Si hay necesidad de alguna aclaración, les ruego que me lo pregunten ahora. Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto al plazo de entrega. ¿Puede ser el lunes durante todo el día o a una determinada hora? Por supuesto, sí. ¿Oriana es la que habla? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Oriana, no, todo el día. A ver, los plazos que ponemos no son una exigencia arbitraria, son para ordenarnos y para facilitar la corrección y para facilitar el avance, porque me doy cuenta que a veces, librado a la libérrima voluntad del alumno, más en este mundo virtual, en el cual no nos vemos sino a través de una cámara y que no nos conectamos sino a través de un sistema informático, las cosas pueden ir pasando, se va acumulando todo y diríamos, el desarrollo de las clases implica un proceso mutuo de enseñanza y aprendizaje y exige que vamos haciendo en tiempo y forma determinadas cosas, ¿no? Sé que a veces no es grato insistir en esto, pero es útil, nos sirve a todos, a ustedes y también a mí. Me parece que ustedes lo van a ir descubriendo, que ir haciendo las cosas ordenadamente y cumpliendo los plazos es mejor. Y de paso, futuros abogados, nos acostumbramos a que los plazos, esos que les han enseñado ahí en derecho procesal, algunos son ordenatorios y otros son fatales. Cuando tienen que contestar una demanda, yo tenía que hacer esto y en realidad apenas me he pasado, ahora se cuenta hasta por minuto, apenas me he pasado 10 minutos después que venció el plazo. ¿No vale? No, no vale. Se venció el plazo y perdió. Digo, nos acostumbra como abogados a trabajar con esto de los plazos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, quería saber a dónde lo podíamos enviar. Sí, los envían, Ariana, al correo que tienen ahora hasta que pongamos un correo anexo, pero lo van o lo suben directamente al Facebook y yo de allí los tomo del aula virtual. Esto lo vamos a ordenar después un poquito más para que haya un solo correo y no nos perdamos. Eso va a estar listo la semana que viene. Muy bien. Si no hay nada más, me voy a despedir.
Ustedes saben que esta clase se graba, las 2 clases anteriores se grabaron y las pueden volver a ver, están en el aula virtual y en el grupo de Facebook. Más tecnológicamente hablando, no podemos hacer. Espero que les sea útil. Bueno, bien. muchas gracias, profesor. Que pase Muy buen día. bien. Muy bien. De nada.